pero no como lo estamos llevando a cabo en la facultad. El paro tiene que ser, para mí, un paro activo. Fíjense, la Universidad de Buenos Aires está dando clases públicas en Plaza de Mayo. Nosotros no estamos dando clase y es un día feriado, ¿sí? Porque no creo que todos los tomen con la conciencia de la gravedad que está pasando. Eh, para mí tendría que ser clases públicas y activo, no de esta manera. Por eso opté yo por dar clase y no, porque si no, para mí es perder la clase. Espero que el jueves en la reunión interclaustro se tome conciencia y que vayan más alumnos, porque el otro día, excepto algunos de ustedes que los vi, prácticamente eran todos docentes. Tengamos conciencia de que mal menor el año que viene arancel, mal mayor que cierran la facultad. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que tomar conciencia. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy. Bien, hasta ahora hemos eh, hablado en las hipótesis que eh, de primer orden geométrico. ¿Sí? ¿Qué es primer orden geométrico? Bueno, cuando las deformaciones no generan esfuerzos adicionales. O sea que planteamos el equilibrio en la estructura sin deformar. Cuando planteamos el equilibrio en la estructura deformada, ¿sí? Tenemos problemas de inestabilidad, ¿sí? O de segundo orden geométrico. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es inestabilidad Hola, del Ale. equilibrio, ¿sí? La inestabilidad del equilibrio se divide en dos partes. Primero, el cálculo de la carga crítica de pandeo y después el cálculo de los esfuerzos de segundo orden geométrico. ¿Sí? Algo ustedes el año pasado han visto, ¿sí? Han visto pandeo, han visto la teoría de Euler y han visto el tema de la carga crítica. Este año lo vamos a reforzar para hiperestáticos y vamos a ver cómo se calculan los esfuerzos de segundo orden geométrico. ¿Sí? Los segundo orden puede ser geométrico, que lo vamos a ver nosotros, y del material. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver también, la combinación del problema cuando ya el módulo de elasticidad no es constante, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bien. Bueno, acá tengo la porción de una viga, ¿sí? Ven que las deformaciones siguen siendo pequeñas, ¿no? Las rotaciones en este caso siguen siendo pequeñas. ¿Sí? Entonces tengo la porción de una viga con una carga uniformemente distribuida. Entonces adopto un diferencial, este lateral del diferencial va a tener un desplazamiento I, y este lateral del diferencial va a tener un desplazamiento I más diferencial de I. Acá tengo el diferencial, ¿sí? Ven que la estructura está deformada. Yo voy a plantear el equilibrio acá. En esta cara tengo el momento, el axil y el corte. Acuérdense que el problema de inestabilidad aparece justamente por el problema del esfuerzo axil, generalmente de compresión, de tracción, puede tener temas de inestabilidad, pero bueno, eso lo vamos un poquito más adelante, lo vamos a nombrar. Nosotros nos vamos a concentrar en los problemas de inestabilidad por compresión. Entonces tengo el momento y el corte del axil, el momento y el corte del axil mayorado. Ven que acá es n y este es n más la variación de n. Acá tengo m y acá tengo m más la variación de m. Corte, corte más la variación del corte, perdón, y la carga. ¿Sí? Bien. Ven que este punto respecto de este, ¿sí? Está en vertical desfasado un diferencial de I, que es
la diferencia que hay entre este punto sobre este lateral del diferencial y este punto, porque este es I y este es I más diferencial de I. Entonces, esta diferencia es el diferencial de I. Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a plantear el equilibrio. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en I. En I, ¿qué tengo? QI, en el sentido positivo de las I, fíjense la terna, Y la carga y en distribuida. el otro lado, como tiene que haber equilibrio, QI más la variación de QI y la carga. ¿Sí? La carga. Entonces, acá tengo QI menos la variación de QI respecto a X por diferencial de X más QI de corte, ¿no? QI minúscula de carga, entonces estos se simplifican y acá tengo la primera ecuación, ¿sí? Que la variación del corte respecto de X, negativo más la carga es igual a 0. O la carga es igual a la variación del corte respecto de X. ¿Sí? Bien. Ahora voy a tomar momento respecto de 1. ¿Qué tengo? Tengo n por diferencial de I sobre 2, porque como esto, el eje del diferencial, valga la redundancia, está en la mitad, tengo de este punto para arriba diferencial de I sobre 2, de este punto para abajo diferencial de I sobre 2, entonces tengo n por diferencial de I sobre 2, más mz menos qi por diferencial de x sobre 2, y acá que tengo mz va la variación de nz, y acá tengo nx por diferencial de y sobre 2, más nx, la variación de nx por diferencial de y sobre 2, menos todo esto por diferencial de x sobre 2, que es lo que tenemos acá. Los términos que son iguales pero de signo contrario se anulan. Los que están multiplicados por dos diferenciales, al ser muy pequeños, también se los considera, se los anula, ¿sí? Como este término y este término. Y resumiendo y simplificando, la ecuación queda de esta manera. Menos la variación de mz, la derivada de mz respecto a x por diferencial de x, menos qi por diferencial de x, más nx por diferencial de y igual a 0. Divido todo por diferencial de x y me queda esta ecuación. La variación del momento menos el corte más la variación más nx por la derivada por y' es igual a 0. Esta es la otra ecuación. Bien. Fíjense que en esta ecuación tengo Tres ecuaciones y una una, incógnita. dos, tres incógnitas y en esta tengo esta que es otra incógnita más. ¿Sí? Esta, perdón, disculpen, el i. ¿Sí? QI, NX, MZI. Acuérdense que I es la función desplazamiento. ¿Sí? Bien. Entonces tengo por ahora tres ecuaciones, ¿sí? Con cuatro incógnitas. Pero, por la hipótesis que todavía estamos en pequeñas deformaciones, la única diferencia que nos planteamos en el equilibrio de la estructura deformada, se sigue cumpliendo esta ecuación, que es la ecuación de curvatura. ¿Sí? Que la derivada segunda de la función desplazamiento es el momento de la rigidez flexional. Entonces, reemplazamos la ecuación 3 en la 4 en la 3. Esta acá. Y reemplazando, me queda de esta manera, que la llamo ecuación 5, y reemplazando la 5 en la 2, acuérdense que la 2 es esta, ¿sí? Me queda de esta manera. Ordenando, tengo esta ecuación, ¿sí? Que la función carga es igual a la derivada cuarta de la función desplazamiento por la rigidez flexional, más la derivada segunda de la función desplazamiento por el esfuerzo axial. Esta es la ecuación diferencial de la línea elástica en segundo orden geométrico. ¿Sí? Bien. Acuérdense que esta es función. Es función carga. Esta, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Fíjense, ahí tengo una barra simplemente apoyada del lado izquierdo con una carga axial, acá tienen la terna, y de este lado tiene un apoyo doble y un resorte de flexión en el plano. ¿Sí? La relación entre la rigidez del resorte y la rigidez flexional de la barra es 10. O sea que el resorte es 10 veces más rígido que la barra, que la rigidez de la barra. Y llamo K cuadrado
a P sobre E por IZ. ¿Mm? Bien. ¿Y acá qué tengo? Esto, ven que lo reemplazo por esto. Dividí todo por E por IZ, esto es P. E por IZ, acá me queda o N o P dividido E por IZ, lo hago, digamos, es la raíz, lo elevo a cuadrado y queda de esta manera. La pregunta que les hago es ¿por qué acá es igual a 0? Porque no hay una carga distribuida Porque ni nada de no eso. tengo, exacto, no tengo carga transversal al eje de la barra. Bueno, muy bien. Esta es una ecuación diferencial de cuarto orden. La solución de esta forma es esta que está acá. ¿Sí? Y es igual a A por el coseno de kx más B por el seno de kx más C por kx más D. ¿Sí? Bien, acuérdense que este K minúscula es este, ¿sí? Que en este caso va a ser, como es K, es la raíz de P dividido por IZ. ¿Sí? Bien. A, B, C y D, ¿qué son? Constantes de integración. ¿Se acuerdan el año pasado cuando resolvían la ecuación de la línea elástica? ¿Qué diferencia hay entre este y la del año pasado? Que la del año pasado era en primer orden geométrico y esta es en segundo orden geométrico. Esa es la diferencia. ¿Y por qué aparecen cuatro? Y porque mi ecuación es de cuarto orden, tiene la derivada cuarta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna Sí, duda con profe. esto? Sí, van a ver que en otro ejercicio arrancamos de la derivada segunda y voy a tener dos constantes de integración. Bien. Entonces, ¿qué hacían el año pasado para calcular las constantes de integración? Imponían o analizaban las condiciones de contorno o de borde. ¿Sí? Bien. ¿Qué sé yo acá? Que en la función desplazamiento en x igual a 0 y en x igual a l, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Y que la función momento en x igual a 0, ¿cuánto vale? 0. Y en x igual a l, ¿cuánto va a valer? Y va a valer la rigidez por la rotación del resorte. ¿Y cuánto es la rotación del resorte? Y si yo tengo la elástica, la función rotación que era la derivada primero. ¿Sí? Bien. Entonces, aplico las condiciones de contorno. Y en x0 vale 0. Reemplazo las x por 0. El único que me da 1 es este. ¿Sí? Y los otros me dan 0. Entonces me queda a más d igual a 0. Bien. Sé que el momento es igual a 0. Pero puedo reemplazar acá en i este valor. ¿Qué tengo que hacer para imponer esta condición de contorno? ¿Qué relación tengo entre la función desplazamiento y la función momento? Recién lo vimos. La Se función medía de en el curvatura. giro la curvatura. La derivada segunda es el momento de la rigidez friccional. Entonces, ¿qué hago? Derivo dos veces esta función y reemplazo el x por 0. Entonces, ¿qué me queda? Esta la derivo dos veces, me queda k cuadrado por a igual a 0, porque el resto, esto seno coseno y esto seno coseno, o sea, coseno, seno, coseno, porque derivo dos veces, seno, coseno, seno. Sí, el seno de 0 vale 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, por eso me queda k cuadrado por a. Y el resto es 0. ¿Sí? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces, para que esto valga 0, a tiene que valer 0. De la primera, si a vale 0, d también vale 0. Bien. Por otro lado, yo sé que i en x igual, de las 4 tengo 2. Por otro lado, yo sé que i en x igual a l vale 0. Entonces reemplazo en esta L, ¿sí? El argumento de los senos y los cosenos y en C la variable por L. Entonces me queda
que B por el seno de K por L más C por el seno de K por L es igual a 0. ¿Sí? Bien. De acá no puedo sacar nada. Y por último, yo sé que el momento en X igual a L vale la rigidez del resorte por la rotación. ¿Y cuánto vale la rotación? La rotación vale I'. ¿Sí? Bien. Reemplazo, llego a esta expresión. Y fíjense que me quedó un sistema de dos ecuaciones. ¿Sí? Dos ecuaciones con cuántas incógnitas. B y C. B y C. Bien. Opero, multiplico todo por la rigidez del resorte dividido L. ¿Sí? Me queda esto, sumo miembro a miembro y llego a esta expresión. ¿Sí? Donde para que esto sea igual a 0, todo este término tiene que valer 0, que tiene el asterisco. Opero, fíjense, lo paso de término, paso el seno de un lado, paso dividiendo el coseno y queda esta expresión. Esta expresión son dos funciones, donde la de arriba es una recta y la de abajo es una hipérbola. ¿Sí? Donde, o de este lado, son el cociente de dos funciones trigonométricas. Donde se corten las dos, ahí va a estar la raíz de mi ecuación. Entonces, si ustedes esto lo grafican en MATLAB, les va a dar esto. ¿Sí? Estas dos se cortan en, fíjense que en abscisas tengo K por L. Estamos de acuerdo que seno, perdón, hipérbola, discúlpenme, esto es una tangente, no una hipérbola, perdón. K por L en abscisas se cortan en K por L igual a 4.132. Por lo tanto, el P crítico, que es K cuadrado por E por IZ, lo reemplazo y vale 1707 de E por IZ sobre L cuadrado. La mayoría de estos problemas terminan en una función de este tipo donde la raíz está en la intersección o de una hipérbola o de una tangente, como es este caso. ¿Sí? Bien. Entonces, de vuelta, fíjense que lo que estamos haciendo es buscando, en este caso, la carga crítica, ¿no? Pero para hallar la carga crítica, yo necesito hallar la función desplazamiento. Del punto de vista mecánico, hay que hacer lo mismo que hicieron el año pasado con la elástica de primer orden geométrico. La diferencia es que ahora la ecuación diferencial que tenemos, que puede ser de cuarto orden o de segundo orden, es de segundo orden geométrico. ¿Por qué? Porque la planteamos en la estructura deformada. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Fíjense, esta es una estructura isostática. Yo este lo voy a pasar rápido. ¿Sí? Quiero que después ustedes lo analicen y quiero que lo resuelvan por el método que es el que, si bien esto realmente lo que estamos viendo ahora es más que nada un repaso de lo que tendrían que haber visto en resistencia de materiales, a nosotros nos compete más lo que sigue después de esto, ¿sí? Que es el cálculo de los coeficientes de estabilidad para estructuras hiperestáticas. ¿Sí? Cómo calcular la carga crítica en estructuras hiperestáticas. Pero bueno, esto es como un repaso. Vale acá mucho el planteo del sistema de ecuaciones y las condiciones de contorno que estamos viendo, que como vieron las del primer ejercicio, son muy parecidas a las o similares las condiciones de contorno a las que utilizaron el año pasado. Bueno, fíjense, yo acá tengo una estructura isostática que tiene una carga P en el nudo, la altura o la longitud de la barra vertical es L y la longitud de la barra horizontal es A. Bien, fíjense cómo están las ternas locales. ¿Sí? Están puestas adrede de esta manera por las condiciones que se van a tener que tomar. Bien. Entonces, para la barra vertical, la ecuación de la elástica es esta. ¿Por qué? ¿Por qué aclara que para la barra vertical? Porque la única barra que va a tener problema en estabilidad es la vertical, la horizontal no. ¿Sí? Bien. Al no tener carga transversal, la igualdad es 0, igual a 0, ¿no? La derivada cuarta más k cuadrado por i segundo igual a 0. Bien. La solución de esta ecuación diferencial es la misma que vimos antes,
Acá tengo la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera. Ahora, para la barra horizontal, donde el esfuerzo axial es cero, ¿sí? Fíjense cómo es la solución, ¿sí? Y es igual a A por X al cubo más B por X cuadrado más C por X más D. ¿Sí? Bien. Voy integrando y acá tengo las funciones asociadas a sus derivadas con las constantes. Entonces lo que tengo que hacer ahora es empezar a calcular las constantes de integración, ¿sí? Para la barra horizontal y la barra vertical. Bien. Condiciones de borde para la barra vertical. Acuérdense cómo están puestas las ternas. El X para la vertical arranca acá y el X para la horizontal arranca acá. Entonces, condiciones de borde. Y en X0, 0, ¿sí? Queda que, de acá, que A más D es igual a 0. M en X igual 0, 0, la derivada segunda. Me queda menos, esto es lo mismo que antes, menos A por K cuadrado igual a 0. Bien. Como A más D es 0, D vale 0. Fíjense que B y C los deja por ahora porque no tengo otra para calcular, no que imponer otras condiciones. Para la barra horizontal, I en X0, 0, ¿sí? Acá. Y en X0, fíjense que me da que D es igual a 0. Y M, que es la derivada segunda, que sería esta, para 0 me dice que B es 0. ¿Sí? Bien. Bueno, y fíjense ahora, se plantea el equilibrio para completar los cálculos de las constantes. Entonces empieza acá y dice que el corte en X igual a L de la barra vertical es 0, o sea que la derivada tercera es igual a 0. Plantea la derivada tercera, plantea ecuaciones diferenciales que se cumplen, que las planteamos al principio, ¿sí? Y de acá llega a la conclusión de que C vale 0. Toma el nudo, hace equilibrios de momento. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre el momento de la barra vertical y el momento de la barra horizontal? Y el signo va a ser lo más, porque Según, uno está tomado uno sería el de la derecha y el otro el de la izquierda. No sé si me explico. pero les hago una pregunta. ¿El I segunda y el I1 segunda son, al margen de que sean de barras de distintas barras, aunque concurren en el mismo nudo, tienen el mismo orden? No, No. No, porque el de la barra vertical, que es este, segundo es orden. la función de desplazamiento de segundo orden geométrico. Y el de este es la función de desplazamiento de primer orden geométrico. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Reemplazando, llega a esta ecuación. Bien. Como se desprecia el acortamiento de la barra horizontal, porque estoy en primer orden geométrico, fíjense que el polinomio es el polinomio de primer orden. Bien. En el nudo, el giro es el mismo, la única diferencia es que uno es I' de segundo orden y otro es I' de primer orden. Bien, lo calcula I', opera, impone algunas condiciones de momentos de inercia. Ven que los dos momentos de inercia, barra horizontal y vertical, son iguales, las longitudes son iguales. Bien, y llega, no me deja. ¿Ustedes ven este recuadro amarillo acá que está tapando el gráfico? Sí, se ve el Ahí, cuadrado ese. ¿no? Ahí se fue. No, ahí vuelve. Aparece cada tanto, digamos. A ver si puedo achicar y subir un poquito. Bien. Fíjense, esto era seno sobre coseno y acá me queda ya con una relación de inercias, ¿sí? Y la raíz para esta es donde se corta la función tangente con la función lineal,
y este K por L es 1.1234. Entonces de acá se despeja el P crítico. ¿Sí? Bien, ven que este lo pasé rápido. Quiero que ustedes lo analicen, le presten atención a estas condiciones para poder resolverlo, los giros iguales, los momentos en equilibrio, el corte cero, porque lo van a tener que resolver de la manera como vamos a explicar ahora subsiguiente. Esto debería ser un repaso de lo que vieron el año pasado, ¿sí? Cálculo de cargas críticas en estructuras isostáticas o en algunas hiperestáticas eh, muy acotadas, ¿sí? Como la empotrada apoyada, la empotrada empotrada, ¿sí? Bien. Vamos ahora a seguir. Bien. Acá vamos a ver lo mismo que vimos hasta ahora, pero vamos a empezar a hacer otro planteo. ¿Cómo vamos a resolver las estructuras hiperestáticas en segundo orden geométrico? Aplicando el método de las deformaciones, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que el equilibrio lo estamos planteando en la estructura deformada. Por lo tanto, las rigideces que van a aparecer no van a ser las mismas que las de primer orden geométrico, sino que van a aparecer afectadas por otros valores que los vamos a llamar coeficientes de estabilidad o coeficientes de Johanna. ¿Sí? Los van a encontrar de las dos maneras. Y ahora vamos a ver. Bueno, fíjense, esto es un poco lo que vimos recién. Acá tengo la estructura deformada, planteo el equilibrio, mx a qué va a ser igual. ¿Sí? A P por I más Q, el corte Q1 por X, estoy calculando a una distancia X, ¿no? Q1 por X más M1, ¿sí? Más M de Q, el M de la carga. A todo esto lo llamo MT. Entonces, el momento, ¿sí? Queda P por I más MT. Bien. Por otro lado, yo sé que la derivada segunda es igual a M sobre E por IZ a cambio de signo, ¿sí? Entonces divido todo esto por lo cambio de signo, justamente por la ecuación de curvatura, y lo divido por la rigidez flexional. E por IZ. Acá esto lo hizo el profesor anterior con la letra de él, y siempre antes decíamos EJ, y lo seguimos diciendo. Pero no es el momento de inercia torsor, es el momento de inercia flexional. ¿Sí? Bien. Profe, Entonces, consulta, el MX sería el MZ que nosotros veíamos el año pasado, ¿no? es exacto, Ok, exacto. gracias. Nosotros seguimos manteniendo la misma terna en el plano que ustedes están viendo, XY y entrante el eje Z. ¿Sí? Por eso yo dije que este es el IZ, ¿no? Bien. Entonces, reemplazo, ¿sí? Bueno, de acá despejo la I segunda, me queda E por IZ por I segundo, más P dividido E por IZ por I, igual a MT, acuérdense que este MT era el englobado de todo esto, dividido E por IZ. Llamo K a la raíz de P, esto es lo mismo que vimos antes, divido E por IZ, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda I segunda más K cuadrado por I igual a menos MT dividido E por IZ. ¿Qué diferencia hay si yo tengo que utilizar esta función, esta ecuación diferencial, que es en derivada segunda, con respecto a la que estuvimos viendo recién, que arrancaba de la derivada cuarta? ¿Hay algún tipo de diferencia con la función elástica en segundo orden, que es I? No. ¿Y dónde está la diferencia? Aparte de que uno arranca de la derivada cuarta y otro de la derivada segunda. Acá el momento está teniendo en cuenta el corte y está teniendo en cuenta todos los esfuerzos, y en la anterior era solamente el axil. No, el axil también está teniendo en cuenta. Fíjate que K
es la raíz de P dividido por IZ, es esto, ¿no? Claro, pero antes no estamos teniendo en cuenta solamente este P sobre E por IZ. No, 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 es lo mismo. Nada más que arranca llamándolo N, que yo lo hice a mano esa parte, Acá relaciona la curvatura. y en las dos tuvimos en cuenta la curvatura. Pero a ver, piensen en los dos lados del igual. Acá que tengo el momento y en el otro que tenía Un cero. la carga, No, sí. ¿sí? Si yo estoy trabajando con esta ecuación diferencial, acá lo que va es la función momento, ¿sí? Y en el otro va la función carga. La I es la elástica de segundo orden geométrico y vale lo mismo. La única diferencia es que acá, si yo quiero partir de esta, tengo que poner la función momento y la otra función carga, ¿sí? Bien. Sí. ¿Alguna duda con esto? Fíjense, acá, y ahora la vamos a ver en el matemática, acá tengo un caso sencillo. Una barra simplemente apoyada, con carga distribuida, con axil, acá tengo la elástica, mi ecuación diferencial de segundo orden, la solución, la imposición de condiciones de contorno. Si impongo estas condiciones de contorno, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con esta función? Si estoy hablando ¿Cómo? del momento. Y hay que derivarlo. Exacto, dos veces. ¿Sí? Acuérdense que la ecuación de curvatura y segunda es menos el momento y la rigidez flexional. ¿Sí? Bien. Mm, Por eso, fíjense que esto, ahora lo vamos a ver en el matemática, pero ven que acá aparecen las constantes de integración. ¿Y por qué acá me aparecen dos constantes de integración y lo que estuvimos viendo antes me aparecían cuatro? Me aparecía A, B, C y D. Porque acá se arranca de la de segundo, de Exacto. la segunda. ¿Sí? La mecánica es la misma de la que vieron el año para resolverlo, ¿no? Quizás acá se complica un poco más el álgebra porque hay funciones trigonométricas y o funciones hiperbólicas, ya vamos a ver. Pero es lo mismo, ¿sí? La otra, una ecuación diferencial de cuarto orden, cuatro constantes de integración. Ahora tengo una ecuación diferencial de segundo orden, dos constantes de integración. Antes ponía cuatro condiciones de contorno o de borde para poder calcular las cuatro constantes. Ahora, como tengo dos condiciones de contorno. ¿Sí? Bien. Entonces, así queda ahí. La derivo dos veces. Dijimos ya cuando empezamos a analizar perdón, que se sigue cumpliendo la ecuación de curvatura. Acá tenemos, y acá tenemos cómo queda el momento. ¿Sí? Bien. Y ahora esto yo se los voy a mostrar. Pero se vea. Bueno, este lo hice con el matemática. ¿Sí? Bien. Esta es eh, la forma de expresar que tiene este software. ¿Sí? Es un software mucho más potente que el MATCAD, ¿sí? Porque yo diría que es más para investigación, tiene una potencia terrible, pero es un poco más rígido que el MATCAD. O sea, la facilidad que tiene el MATCAD en el entorno de las paletas y la parte gráfica, ¿sí? Bien. Lo ven muy simple. ¿De qué ecuación? Esta es la de la articulada articulada. Es la que está, la que vimos recién. ¿Sí? La articulada articulada con esfuerzo axil. ¿Sí? Simplemente apoyada. Estamos de acuerdo que es la misma ecuación diferencial. Y segunda, más k cuadrado por i, ¿sí? Igual a menos ven que esta es la función momento. ¿Sí? La función momento respecto de la carga vertical en la estructura deformada va a cambiar.
Esta, profe, sería la función momento de la barra vertical, ¿no? No, 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 no. Estoy en la que vimos recién. Ah, sí, sí, ok, está bien. Sí, sí, sí. Lo que vimos recién, que era la barra horizontal comprimida con carga uniformemente repartida. Ahora sí, sí, sí. Bien, Gracias. ¿sí? Entonces, la pregunta, miren la función momento. Pregunto, ¿alguien tiene, en primer orden geométrico, ¿alguien tiene duda de esta función? La reacción, U por L sobre 2, por la distancia X, esta es en la sección X, el momento de la reacción, menos el momento de la carga repartida, que es Q por X sobre 2. Mm, ¿Sí? Bien. Esta es la función mz de X, dividido n, ven, n es la rigidez flexional, E por IZ. Bien. La función momento, en la, como vimos recién, lo que estuvimos viendo recién a mano, en ese que yo les dije que en vez del IZ tenía el J, la función momento de esa barra horizontal, yo la estoy con carga transversal, esta Q es perpendicular al eje de la barra. Si yo la planteo en la estructura deformada, ¿va a cambiar esta? No, porque estoy en muy pequeñas deformaciones y yo estoy midiendo en forma horizontal. En cambio, P sí me aparece. Vieron que en la ecuación diferencial aparece P por I. ¿Sí? Esta no, por eso esta queda igual, para una carga uniformemente distribuida. Bien, perfecto. Resuelvo, ¿sí? Y acá me da I, ¿ven? Y acá, como es una ecuación diferencial de segundo orden, con dos constantes de integración. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora tengo dos constantes de integración y tengo que calcularlas. Por lo tanto, voy a necesitar aplicar las condiciones de contorno. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? Las condiciones de contorno, yo sé que el momento en x igual a 0 vale 0. Ahora, para calcular el momento, ¿qué necesito de esta función desplazamiento? La derivada segunda. ¿Sí? Entonces, ven que derivo una vez. ¿Qué pasa? Para derivarla, la tengo que poner con esta orden de derivo. La tengo que asignar, la corto y la pego acá. Y le pongo a esta I'. Derivo de vuelta, ¿sí? La pego y a esta le pongo I segunda. ¿Ven? I segunda de X. Entonces yo sé que I segunda en 0 vale 0. Por lo tanto, yo sé que me queda esta expresión. ¿Sí? Bien. Lo mismo hago para C2 y después yo sé que el momento es igual a la rigidez por la derivada segunda. Reemplazo las dos constantes, ¿ven? ¿Qué pasa? Perdón. Me queda un sistema de 2 por 2. ¿Ven? Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. ¿Sí? Una para x igual a 0 y otra para x igual a L. Las reemplazo, me queda un sistema de 2 por 2, lo resuelvo y acá tengo el valor de C1 y el valor de C2. Entonces, esta C1 y C2 la coloco en I segunda, que es esta. ¿Sí? Y tengo esta expresión, ¿sí? Multiplicada por N. ¿Sí? Esta es MZ. ¿Sí? Este es el momento de segundo orden. Esta es una manera de resolverlo con este programa matemático. Y acá le dimos valores, los graficamos. Yo no sé si esto se lo llegamos a mandar, pero si se lo mandamos así, hay un tema. ¿Por qué está graficado tres veces? Bueno, porque primero, como son funciones trigonométricas, las graficamos de pi a menos pi, ¿sí? Y después le dimos valores, acá el eje estaba en la mitad, le dimos valores, le dimos por ejemplo 4 metros, ¿sí? Por eso nada más. Acá después
lo volvimos a graficar. Pero esto es muy interesante de tenerlo para poder resolverlo de esta manera con el software. Bien. Bárbaro. Bueno. Y acá hay unos gráficos, ¿sí?, que son cualitativos. K, acuérdense que es la raíz de P dividido E por IZ. ¿Sí? Fíjense. Acá tengo el valor de la carga transversal y acá tengo el desplazamiento. ¿Sí? Ese desplazamiento es este, ¿no? La carga. Esto es lo que vimos recién en matemática. La resolución de esto. Yo arranqué de acá. ¿Sí? Este desplazamiento, que es este que empezó trabajando, ¿no? De la deformada. Entonces, fíjense qué pasa. Para una carga constante, a medida que baja ese valor de K, los desplazamientos son mayores. ¿Sí? Bien. Perdón, a medida que aumenta, discúlpenme, porque K3 es mayor. A medida que aumenta, los desplazamientos son mayores. Si grafico la carga en función del momento, a medida que este K aumenta, acuérdense que K es la raíz de P sobre Z, el momento aumenta. ¿Sí? Bien. Y ahora, ustedes recuerdan que este gráfico, ¿sí?, carga en función de desplazamiento, era como habían empezado a ver la teoría de Euler. Si yo estaba en esta zona, estaba en un equilibrio estable. Si estaba en esta horizontal, estaba en un equilibrio indiferente. Y si estaba por arriba, estaba en un equilibrio inestable. Bien. ¿Qué pasa? Para Euler, desde acá hasta acá, no había deformaciones. Bien, por las hipótesis de Euler, ¿sí? Pero en la realidad, el comportamiento tiende a ser alguno de estos tres, en función de la carga transversal. Cuando la carga es cero, prácticamente, ¿sí?, es medio asintótico a esta recta vertical, esta recta horizontal y a la curva de K1. A medida que la carga empieza a aumentar, ven cómo se aleja de esta horizontal. Esta horizontal es el punto de la carga crítica donde estoy en equilibrio indiferente. ¿Sí? Bien. Y con el momento es algo similar. Perfecto. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que buscar un método para resolver esto. Entonces, yo tengo, qué hice recién en el matemática? Resolví la ecuación diferencial, calculé las constantes de integración, impuse las condiciones de contorno, armé el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso porque había dos constantes de integración, y llegué a mi función momento. ¿Sí? De antemano, yo tengo la función elástica. ¿Sí? ¿De qué? De segundo orden geométrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo hice para la articulada articulada, también lo tengo para la empotrada empotrada y la empotrada articulada. Si yo tengo la función de desplazamiento de la empotrada empotrada, ¿sí?, y le aplico como condición de contorno, ¿sí?, un desplazamiento en uno de los bordes, en uno de los apoyos, como el que estoy marcando acá, ¿sí?, y calculo el momento y el corte. Aplico un corrimiento unitario, ¿sí? O sea, con todo el tema matemático de la resolución de la ecuación diferencial, las condiciones, las constantes de integración, las condiciones de borde. Estas fuerzas y momentos que me aparecen, ¿qué van a hacer? No serían las fuerzas y pares extremas de barra del método de la deformación. Exacto, pero de segundo orden geométrico. Porque yo estoy trabajando con la función desplazamiento o la función de formación de segundo orden geométrico. ¿Sí?
Entonces, ¿llegan a ver el cambio que hice recién? Sí, sí. Sí, Bien, entonces, ¿qué hago? Fíjense, tomo la función desplazamiento, la derivo y tengo la función rotación. ¿Sí? Bien, igual me adelanté un cachito. Le aplico una rotación en este extremo, siempre a la empotrada, por ahora. Las fuerzas y pares que me aparecen son los de segundo orden geométrico. Acá le apliqué de este extremo y acá le apliqué de este extremo. Acá abajo, ¿qué hicimos? Se le aplicó un desplazamiento unitario, ¿ven? En este extremo y en este extremo. ¿Y qué son los que aparecen? Las fuerzas y pares extremas de barra de segundo orden geométrico. ¿Y qué diferencia le ven? ¿Cuánto valía el... A ver cuál... Acá tengo el empotrado. Bueno, ¿se acuerdan que, por ejemplo, los cortes eran 12J sobre L cubo? El corte extremo, la fuerza extrema. Sí. ¿Qué pasa acá? No está el número. ¿Ven que aparece un A más B o un B, ¿sí? O un 2 por A más B menos D? Estos, ¿sí? Son los coeficientes de estabilidad o los coeficientes de Jovala. Y ahí está la diferencia de cómo trabajar cuando yo trabajo en segundo orden geométrico respecto al primer orden geométrico. Cuando P, el esfuerzo axial, tiende a cero, estos coeficientes van a tender a los coeficientes de primer orden geométrico. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Y acá abajo tienen, ven que aparece, ya les digo, tienen que hay algo que no lo estoy encontrando. Perdón, no veo esto. Ven, acá tengo el coeficiente A, ¿ok? Como esto lo hizo Carlos, como lo hizo en MATCAD, justamente para que no salga subrayado como que esté en verde, como que ya está predefinida la variable, le puso CA. Pero ven, el A está representado por C minúscula A y entre paréntesis epsilon P. Entonces, ¿qué me queda? Epsilon P por el seno de epsilon P menos epsilon P por el coseno de epsilon, ¿sí? Bien, epsilon en este caso es lo que es K, es la raíz de P dividido por IZ, ¿sí? Que por algún lugar va a aparecer. B, acá tiene la expresión de B. De A más B, acá tiene la expresión de A más B. Y de 2 por A más B menos D. Estos son los coeficientes de estabilidad o de Joule. ¿Sí? Bien. Si yo, acá tienen los valores, variando epsilon, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar. Miren acá. Si yo grafico, acá tengo, fíjense, los dos coeficientes. Perdón, todos los coeficientes. Para compresión y para tracción. ¿Sí? Yo puedo tener efectos de segundo orden geométrico cuando mi estructura está traccionada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy calculando, hay que ver las deformaciones y demás, y la tipología de apoyos, pero puedo tener incrementos justamente de los esfuerzos por problemas de tracción en segundo orden geométrico. Bien, fíjense, cuando estas curvas, este es el valor de P, ¿sí? Ven que epsilon es la longitud por la raíz de P, por la raíz de P dividido por IZ. O sea que epsilon es L por K. Bien. AB, ¿sí? Fíjense acá. AB. ¿Se acuerdan cuánto valía esta rigidez? Perdón, esta rigidez, no, disculpen, esta fuerza extrema de barra.
Miren acá. Cuando P vale 0 es 6. Era 6 EJ, ¿sí? Sobre L al cubo. Ven que cuando el P, que es la ordenada, vale 0, acá coinciden con los valores de las fuerzas y pares extremos de barra. ¿Sí? Bien. Vale. Y acá, resuelta, tienen la matriz rigidez de segundo orden geométrico, de barra. ¿Sí? Acá la tienen toda resuelta, ya para armar. El concepto del trabajo es el mismo. La única diferencia que ahora yo voy a tener, y ahora vamos a hacer algún ejercicio simple, voy a tener que trabajar justamente con estos coeficientes. ¿Sí? A, B y C, D, y la combinación de ellos que son los coeficientes de Joala o de estabilidad. Bien. ¿Con qué tipo de estructuras vamos a trabajar nosotros? Con las estructuras K por D igual a 0. ¿Qué características tienen estas estructuras? ¿Ven que están de alguna manera equilibradas horizontalmente? Son estructuras donde los términos de carga, los E0 sub 1, valen 0. ¿Sí? Si lo analizan, ¿sí? Cuando yo determino cinemáticamente acá, esta fuerza con esta se equilibra, por lo tanto el desplazamiento, el término de carga cuando yo determino horizontalmente va a valer 0. ¿Sí? El año que viene en metálicas las van a ver con estructuras indesplazables. ¿Sí? Hay una manera simple de resolver esto, pero muy cuadradita, que es la suma de una estructura indesplazable más una desplazable, pero es muy cuadrado y sirve para casos muy regulares. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a resolver este tipo de estructuras. No obstante, en el ejercicio que se va a ver cuando terminemos el tema, se va a resolver una estructura K por D igual a 0 y una estructura K por D igual a P. ¿Sí? Cuando justamente el E0 no vale 0. ¿Sí? Bien. Esto es lo que les comenté antes. Bien. Carga crítica de una estructura. Fíjense, la carga crítica de una estructura es un conjunto de fuerzas que aplicadas en los nudos de una estructura indesplazable, o sea, K por D igual a 0, produce esfuerzos normales en las barras tales que el épsilon, ¿sí? L por K, de cada una de las barras aplicados a los términos de la matriz rigidez de segundo orden establecen un valor particular de la misma. ¿Qué hago? Que el determinante sea nulo. Entonces, de una estructura hiperestática, ¿cómo calculo el valor de la carga crítica? Hago el determinante de la matriz rigidez de segundo orden, ¿sí? Y busco el valor que lo anula. ¿Dónde va a estar el valor que lo anule? Dentro del épsilon. ¿Sí? Y vieron que el épsilon está dentro de todos los coeficientes de Jovala. Entonces yo lo que tengo que hacer es variar el valor de NI o P hasta que el determinante pase por 0. ¿Sí? ¿Cuántas cargas críticas tiene la estructura? Infinitas. ¿Sí? Siempre para estructuras de barra, para nosotros la determinante es la primera, porque es la que hace, la que le genera la inestabilidad de la estructura. Si la estructura no es una estructura de barras, que es una cáscara una lámina esbelta, ¿sí? Ahí ya hay que empezar a analizar porque empiezan los pandeos locales y posiblemente las primeras sean abollamientos y las primeras cargas críticas, ¿no? Y no sean las cargas de colapso. ¿Vieron cuando ustedes agarran una lata de gaseosa o de cerveza y la comprimen, que se empieza a abollar, pero no colapsa? Tienen que hacer muchísima presión para, digamos, aplastarla totalmente. En ese caso, las primeras cargas críticas no van a llevar al colapso de la estructura, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Por el motivo que fuese. ¿Entendieron entonces cuál es y cómo calculo la carga crítica de una estructura hiperestática? Sí, sí. ¿Sí?
resuelvo la matriz rigidez de segundo orden geométrico, tomo la barra empotrada o la empotrada, que ya después vamos a ver, que están resueltos también, la empotrada apoyada, o sea, primero determino cinemáticamente la estructura, ¿sí? Aplico las incógnitas, saco los pares y fuerzas extremas de barra de segundo orden geométrico, esos pares tienen asociados los coeficientes de estabilidad o de Jovala, planteo la matriz rigidez y busco el valor de P dentro del épsilon que haga nulo el determinante de la matriz rigidez. ¿Sí? Bien, el valor que me hace cero, el primer valor que me hace cero es eh, la primera carga crítica. Bien. Entonces, bueno, acá hay medio un diagramita de flujo que les dice, toma P igual a delta P. Bueno, calcula A, B, C y D y las combinaciones son los coeficientes de Joule. Arma la matriz rigidez de segundo orden. Resuelve resuelve el determinante. Si con el valor de P que tomó hace que el determinante sea cero, el valor de P es la carga crítica. Y si no, tengo que empezar o a sumar o a restar, ¿no? ¿Me pasé o no me pasé? Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Bien. Ustedes el año pasado, ¿por qué se explica esto? Porque los ejercicios que va a hacer ahora, muy simples para entrar en el cálculo de las rigideces, los va a hacer verificando, ¿sí?, las longitudes de Pandeo. Bien. ¿Se acuerdan que el año pasado ustedes utilizaban las longitudes de Pandeo? Que la longitud de Pandeo, ¿qué es? Es la longitud entre los puntos de inflexión de la deformada de segundo orden geométrico. ¿Sí? O la longitud, que es exactamente lo mismo, de una barra articulada. Articulada, justamente puedo considerar que tengo una articulación donde tengo un punto de inflexión, donde justamente cambio de curvatura, que es cómo lo plantea acá. Bien, pregunto, ¿cuál era la longitud de Pandeo de una barra apoyada? 2 veces L, ¿no era? ¿No era 2 veces L? ¿Puede ser? No, Apoyada es L. La apoyada es L. articulada o apoyada era 1, el coeficiente. Ah, O sea que la longitud de Pandeo igual a la longitud geométrica. La de la empotrada, Esa sí, no era 0,5 de L o 2 L. No, ¿cómo? no era o 0,5 de L o 2 L. Era La de la empotrada era 0,5. La de la empotrada apoyada o articulada era 0,7 y la empotrada libre 2. ok, ok. ahí está. ¿Sí? Bien. Esto es un poco lo que explica acá, ¿sí? Y llega a que justamente lo que vieron ustedes, que la longitud de Pandeo es igual a este valor beta por la longitud geométrica. Ven que la longitud geométrica es LK y la longitud de Pandeo, que es la longitud entre los puntos de inflexión, es LC. Entonces, la longitud de Pandeo es beta por la longitud geométrica. Este beta vale pi sobre épsilon. ¿Sí? Acuérdense que épsilon era L por la raíz de P dividido E por IZ. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora va a verificar o calcular justamente para introducir en la metodología del cálculo de los coeficientes, va a verificar esa longitud. Fíjense que para verificar esa longitud tiene que calcular el épsilon. ¿Sí? Y el épsilon tiene que ser el épsilon de la carga crítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta deformada de segundo orden es para la carga crítica. ¿Mm? Bien. Entonces, dice, longitud equivalente de Pandeo de una barra con las siguientes condiciones de apoyo. Bueno, ven que la barra que tengo acá es una articulada. Por lo tanto, por lo que vimos recién,
¿Cuánto era la longitud de pan de una articulada articulada? Uno. Igual 1, ¿no? El beta S valía 1. Sí. Ese beta es pi sobre epsilon. Por lo tanto, epsilon tiene que valer pi, ¿no? Si estoy en la articulada articulada, este cociente tiene que valer 1. La única manera que este cociente valga 1 que epsilon valga pi. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, esto ahora lo que vamos a aplicar es el método de las deformaciones. Acuérdense que en el método de las deformaciones, ¿cuáles son mis fundamentales? Mm, La empotrada y la empotrada apoyada. Bien. Entonces, como tengo una simplemente apoyada y no la tengo resuelta, en este caso, busco una de las que tengo resueltas, que es la empotrada apoyada. Entonces, ven, determino el giro. Esto es el método de las deformaciones. Le impongo la incógnita y el par que aparece acá es C por N. ¿Sí? Que esto sería el K11. ¿Por qué es el K11? Porque es la que aparece en la dirección uno cuando actúa la carga uno. Claro, O sea, que es la única. aparte tengo una sola incógnita. ¿Sí? O sea, acá va a aparecer el K11. Entonces el C por N es igual al K11. Entonces, ¿de qué rango va a ser mi matriz de rigidez? 3. Y la rigidez debe ser 6. de 6 por 6. ¿No? ¿Cuántas incógnitas tengo? Solo uno. Y entonces acá la matriz de rigidez es un término. ¿Sí? Fíjense acá la ecuación de equilibrio. Cn, acá que tengo E01 más K11 por X1 más K12 por X2. ¿Tengo E y tengo K12? No, tengo solamente K11. K11 por X1 igual a 0. ¿Sí? La única manera, hasta acá entendieron, es lo mismo que el método de las deformaciones. La única diferencia acá, que en este caso el par extremo de barra está afectado de un coeficiente C que tiene en cuenta justamente el problema de inestabilidad de equilibrio. ¿Sí? Ese coeficiente C sería el que tiene en cuenta A y B, ¿no? Lo que En vimos. este caso es C. Los coeficientes de Joala con mi manto son A, B, C y D, y las combinaciones de ellos. Depende sea a ver pero esta es la empotrada, después vamos a ver, esta es la empotrada libre, la empotrada apoyada. El que está resuelto allá es la empotrada empotrada. Pero miren acá, cambió. Sí. Esta es Sí. la empotrada empotrada. Cuando yo acá le aplico un giro, ¿sí? Acá aparece este corte, este par y este par, ¿sí? El par vale B por E por IZ dividido L. ¿Sí? El corte vale A más la fuerza extrema de barra, perdón, y el par extremo. A más B por E, la rigidez flexional dividido L cuadrado. Cuando yo estoy acá, ¿qué diferencia hay entre lo que les mostré recién y esto? Que la otra era una empotrada y esta es una empotrada apoyada. Si yo resuelvo, cuando yo aplico el giro acá, me aparece este par extremo que vale C. Perdón, ¿Sí? profe, una Sí. consulta. Entonces, ¿estas constantes cambian según las vinculaciones que yo tengo de la Exacto, barra? Ah, claro. Pero siempre vamos a trabajar con la empotrada, igual que en el método de las deformaciones, nada más que esto es un segundo orden geométrico, y la empotrada articulada. O sea que es lo mismo, desde el punto de vista mecánico, trabajar como el método de las deformaciones. Yo tengo para la empotrada, ya lo saben y los tienen tabulados, los pares y fuerzas extremas. Para la empotrada apoyada también. Y mm, acá va a pasar lo mismo. Para la empotrada son los que les mostré recién. El gráfico en rojo y azul que les mostré recién. Y para la empotrada apoyada los van a tener acá.
O sea que eso lo tienen resuelto. ¿Qué diferencia hay? Que acá interviene el esfuerzo axil dentro de ese épsilon. ¿Sí? Bien. La matriz rigidez es de un término. Planteo la ecuación de equilibrio, ¿sí? O sea, acá no tengo que hacer el determinante, porque acá no tengo una matriz, tengo un solo término, ¿sí? Pero me dice que mi carga crítica es el que haga cero. Entonces, de esta ecuación, para que sea cero, ¿n es cero? No, No, porque n es e por e z sobre l cuadrado o l cubo, perdón, depende. En este caso, l cuadrado. el culo lo No tiene. es cero. ¿X1 es cero? No. La única manera es que C sea cero. ¿Sí? Entonces, el valor de C es este. Épsilon cuadrado por el seno de épsilon dividido seno de épsilon menos épsilon coseno de épsilon. Para que esto sea cero, el épsilon tiene que ser igual a pi. ¿Sí? Y verifico. La longitud de pandeo es beta por la longitud geométrica. Beta es pi sobre épsilon. Para la articulada, ¿cuánto valía esto? 1. Pi sobre pi, 1. Verifica. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vamos a esta. Ahora tengo la empotrada articulada. Bueno, todavía no la tengo resuelta. Entonces, ¿qué hago? Pero tengo la empotrada. ¿Sí? Bien. Y si no me equivoco, a ver si está bien esto. ¿Ven? Acá está. El par acá vale A por E dividido A por la rigidez friccional, o sea, A por N. A por E por IZ sobre L. ¿Ven? A. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Determino el giro. Determino el giro. ¿Cuántas incógnitas tengo si determino el giro? El análisis es igual que el Una sola método de las vuelta. ecuaciones. ¿Eh? Una sola vuelta. Una sola, la rotación. Bien. Le aplico la incógnita, me aparece el par extremo que es A por N. ¿Sí? Bien. Acá se olvidó multiplicarlo por N, pero es A por N, como se los mostré recién. A por E por IZ dividido L. Bien. Entonces, ¿de cuánto es la matriz de rigidez? De un solo término. O sea que A por X1 es igual a 0. De acá, para que esta ecuación de equilibrio sea 0, el A es 0. ¿Cuánto vale A? Acá tienen la expresión. Épsilon, que la tienen en la hoja que les mostré antes, que está en rojo y azul. Épsilon por el seno de épsilon menos épsilon por el coseno de épsilon dividido 2 por 1 menos el coseno de épsilon menos épsilon por el seno de épsilon. Bien. La manera para que A valga 0 es que este término, el que está entre paréntesis, sea 0. ¿Sí? Entonces, bueno, Mm, ¿qué hace? Pasa de términos, coloca de un lado, pasa el seno y el coseno, me dice que épsilon es igual a la tangente de épsilon. Para que se genere esta igualdad, épsilon tiene que valer 1.4303 de pi. ¿Sí? Bien. Lo verifico. ¿Cuánto tenía que valer la longitud o el coeficiente de la empotrada apoyada? 0,7. ¿Sí? Bien. sí. Reemplazo acá en el beta, que es pi sobre épsilon, y épsilon me da 1.4303 de pi, y este cociente se simplifica pi con pi, 1 dividido 1.43 es 0,7. 0,7. ¿Sí? Bien. Ahora la vi empotrado. Bueno, yo esta la tengo resuelta, ¿sí? Pero bueno, para que vean el planteo y se trabaje un poco en la parte conceptual, la tengo que resolver. Bueno, pero resulta que eh, yo tengo solamente la empotrada. Esta es empotrada guiada. ¿Ven? Bien. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un apoyo intermedio. Le determino el desplazamiento en la mitad. ¿Sí? La incógnita que me aparece es el desplazamiento acá. Bueno. La fuerza que me aparece de corte es esta que está acá.
¿sí? Es 2 por A más B menos D por X1. Bien, perfecto. Entonces, acuérdense que la empotrada, ¿cuánto valía la longitud de pandeo? 0,5. Bien. Resuelvo de vuelta todo esto. Para que esto sea 0, epsilon tiene que valer pi, pero como yo dividí a la mitad, va a ser 2pi, reemplazo acá y es pi dividido 2pi, 0,5. ¿Sí? Verifica. Bien. Sigue haciendo estos análisis, después ustedes mírenlo, y vamos a hacer un ejercicio un poquito más elaborado. Fíjense, acá también quiere calcular la longitud de pandeo, pero ¿qué pasa? No es una empotrada perfecta libre. ¿Sí? Pues dijimos que en la empotrada libre la longitud de pandeo es 2. Es un empotramiento elástico. ¿Ven que tiene dos resortes? Entonces, lo quiero resolver, justamente quiero calcular la carga crítica y verificar la longitud de pandeo. Bien. ¿Qué pasa? Tengo que determinar cinemáticamente la estructura. ¿Cuál voy a tener? Bueno, el giro acá, porque acá tengo dos resortes, ven que horizontalmente está determinado, o sea que tengo que determinar la rotación, y el desplazamiento acá. ¿Sí? Porque yo esta así como la está, no la tengo resuelta, pero la empotrada apoyada sí la tengo resuelta. Entonces, le aplico un desplazamiento. Si yo le aplico un desplazamiento, me aparece este corte y esta par extremo. Este corte vale C menos D por E por IZ dividido H cubo, y este par vale C por E por J dividido H cuadrado. Este corte es igual a este, pero con decimos. Y si le aplico la rotación, acá aparece perdón, yo digo corte, una fuerza extrema de barra, que es C por E por IZ dividido H cuadrado. Acuérdense que H es la altura geométrica. Y acá aparece un par que es C por E por I sub Z dividido H. Pero acá aparece un par, ¿sí? Que es el par de este lecho elástico, que vale el J de la fundación por el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto es el K de los resortes. ¿Sí? El coeficiente de balasto es el K de los resortes, lo que nosotros marcamos en K. Esto es una simplificación muy importante porque no es lo mismo un lecho elástico que una viga o una losa sobre resortes. Ya lo vamos a ver el año que viene en cimentaciones. Hay bastante diferencia. Después, bueno, ya se va. Bien, pero esto es un ejercicio teórico. Entonces, si tengo dos incógnitas, ¿de cuánto va a ser la matriz de rigidez? 6 2 por por 2. De 2 por 2. Entonces, acá voy a tener el K11, ¿sí? O sea, la fuerza que aparece en 1 cuando aplico en 1, el K en 2 debido a 1, mírenlo acá, el 2,1 y el 1,2, y el K22, cuando yo estoy calculando el K22 acá, es este más este, es el par extremo más el par de la fundación. Dibujen acá el K22 y por equilibrio les dice que es este más este. ¿Lo ven todos? Esto es el método de la deformación. ¿Puedo repetirlo? ¿Cómo? Sí, lo puede repetir. Sí. Cuando esto rota, acá aparece el par extremo de barra de segundo orden geométrico y acá aparece un par, porque ven los dos resortes. ¿Sí? O sea, que un resorte, el suelo va a reaccionar con un volumen de tensiones, ¿sí? Que va a generar un par. Esa sería la carga. La carga de una base son las presiones de contacto. ¿Sí? Acá va a haber un volumen de tensiones que va a generar un par. Ese par, ¿cómo lo calculo? Como el J de la fundación, si es una base, es un lado por el lado del cubo sobre 12, por este C sub B, que es el coeficiente de balasto, que es la rigidez de los resortes. A la rigidez del suelo, cuando se lo representa como resorte, se lo llama coeficiente de balasto. ¿No lo vieron eso en geotecnia todavía? Yo no la estoy No, cursando, por ejemplo. yo tampoco. Los que cursan geotecnia, ¿no saben lo que es el coeficiente de balasto?
¿No lo vieron todavía? Bueno, uno de los parámetros importantísimos cuando uno pide un estudio de suelo es el coeficiente de balasto para poder modelar la estructura de fundación o lo que estén analizando sobre resortes o sobre un lecho elástico. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería la reacción del suelo. Entonces, el K22 es este par más este par que representa la reacción del suelo en la fundación. O sea, acá tengo mi matriz rigidez de 2 por 2. ¿Cómo sería el determinante? Este por este menos este por este. ¿Ven? Que acá queda al cuadrado. Menos por menos más, pero es menos este por este. Y acá tengo este por este. Bueno. Se opera y se busca cuando yo halle el epsilon que haga, el P que haga que esta expresión, que es el determinante de esta matriz sea cero, esa va a ser la carga crítica. Bueno, empieza a operar y llega a la conclusión de que el beta tiene que ser mayor que 2. Ahora, recuerden que la empotrada libre, un empotramiento perfecto, lo que estuvimos viendo recién es un empotramiento elástico, era 2. ¿Sí? Bien. Y acá muestra un ejercicio, ¿sí? Que es ese mismo ejercicio. ¿Ven? Dice, la columna es de 40 por 40, hormigón armado, tiene 8 metros de altura, el módulo de elasticidad es 3 millones de toneladas por metro cuadrado, la inercia, la rigidez flexional, el coeficiente de balasto del suelo que soporta la base es 5.000 toneladas por metro cúbico, y la inercia es esta expresión que tiene acá. Ven que es B a la cuarta, porque es cuadrada, base por altura al cubo, dado a la cuarta sobre 12, ¿sí? Bien. Perfecto. Esto que está acá es esto, ¿sí? Reemplazado por los valores. Ven que aparece C y D, B, pero el resto son valores que salieron de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir variando el lado, ¿sí? Y va a ir calculando la carga crítica. A ver si llega. ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer? Cuando este sea cero, ese va a ser el valor de la carga crítica. Entonces, empieza a variar, ¿sí? Y lo que grafica, fíjense, es el lado de la base en función de la longitud de pandeo. Fíjense una cosa. Ven que arranca de 100 a 10. Cuando la base es de 2 por 2, perdón, cuando la base es de 3, ¿sí? La longitud de pandeo debe ser 18 por ahí. Cuando la base es de 1 por 1, es de 40. ¿Sí? Cuando la base es de 0,5, fíjense, tiende a 100. O sea, ¿a qué va? Cuando la rigidez de la base sea menor, mayor va a ser la longitud de pandeo. ¿Sí? Y la rigidez de la base, ¿de qué va a depender? Va a depender de los lados que indirectamente me están marcando el momento de inercia. ¿Ven que es B a la cuarta sobre 12? Entonces, cuanto más chico es este lado, más flexible es esto. Y si esto es más flexible, la longitud de pandeo cada vez es más grande. ¿Sí? Cuanto más rígido sea, esto rota menos, para la redundancia es más rígido, la longitud de pandeo cada vez es menor. ¿Sí? Bien. Bueno, hoy vamos a dejar acá. Consulten si tienen alguna duda. No quiero seguir porque este es un tema nuevo y hay que asimilarlo. Lo que les pido, como la semana que viene vamos a seguir con esto, posiblemente quedan 1 o 2 clases, que le peguen una leída
y antes de comenzar la clase, hagan las consultas de las dudas que le quedaron de hoy. Si hoy las podemos evacuar, mejor. Si no, analícenlo, léanlo. ¿Por qué? Porque van a ser 2, como mucho 3 clases, ¿sí? Y después van a tener que resolver la guía, ¿sí? Y esto se toma en el coloquio en el final, un ejercicio de, si bien todavía falta ver bastante, un ejercicio de segundo orden generalmente entra. Entonces, si tienen dudas, las analizamos y las respondemos ahora. Si no, lo que les pido es que le peguen una leída y antes de arrancar la clase que viene, que ya vamos a entrar a ver resolución de estructuras hiperestáticas, ya con matrices de 3x3, de 4x4, y le vamos a introducir el problema de la no linealidad del material, porque ahora, por ahora hablamos de segundo orden geométrico, pero hay un problema también cuando la tensión supera la tensión de proporcionalidad, ya el momento de inercia no es más constante, lo vamos a tener en cuenta. Entonces les pido que, si no es ahora, el martes que viene, antes de arrancar las clases, nos tomemos lo que se necesite para evacuar las dudas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo sé que es mucho, pero no pierdan el hilo, que es el método de las deformaciones. La única diferencia que los pares y fuerzas extremas de barra, ¿sí? Salen de la función de la elástica de segundo orden geométrico. ¿Cómo hallo la función de la elástica de segundo orden geométrico? Haciendo el análisis de la estructura, o planteo el equilibrio de la estructura deformada. ¿Sí? Lo puedo hacer con la derivada cuarta, como al principio, o como la derivada segunda, como lo estuvimos viendo ahí, como se los mostré en el matemático. ¿Sí? Pero Y es lo profe, mismo. todos Sí. todos los coeficientes de De bala o estabilidad de elasticidad. Sí. son siempre los, o sea, la manera en la que se calculan son siempre lo mismo, lo único que varía es cuánto vale el K, P sobre lo que sería el epsilon, ¿no? Claro, O mira sea, eso acá. Cuando vos pero eso no va, plantees, espera que voy. Esta, o sea, es la matriz rigidez de una barra empotrada. Este es, o sea, yo determino cinemáticamente, ¿sí? Si lo quiero hacer bajo la hipótesis de rigidez axial sin tender infinito. ¿Sí? Determino y tengo 6 incógnitas, ¿no? Por barra. sí, Entonces, este es el K11, este es el K22, el K33, el K44, ya acá estoy en el otro nudo, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Estas, para estructuras de barra, van a ser siempre las mismas. ¿Qué pasa acá? Esta es de una barra, ¿no? Después, acuérdense que yo tengo una estructura, yo esto lo tendré que multiplicar, pre y post multiplicar por la rotación, por la traslación, para meterlo dentro de la matriz rígida de la estructura. Pero vamos a suponer que yo estoy en la empotrada y por X motivo esta es mi matriz rigidez. ¿Sí? Yo primero lo que tengo que hacer es ver qué valor de epsilon hace que el determinante de esta matriz sea cero. Ahí tengo la carga crítica. ¿Sí? Y después, una vez que yo tengo la carga crítica, calculo los esfuerzos de segundo orden geométrico. ¿Cómo? Como calculamos aplicando el método de las deformaciones. La única diferencia es que acá no vale el principio de superposición de efectos. ¿Sí? Ya cuando estoy en segundo orden geométrico, no vale el principio de superposición de efectos. Van a ver que el esfuerzo, el momento lo calculo directamente. ¿Sí? En el fundamental con la incógnita. Ya lo van a ver. ¿Sí? Un poquito más. Cuando veamos el ejercicio, el último ejercicio, ahí lo van a ver. ¿Sí? Pero lo que es la metodología de análisis, la mecánica es la misma que el método de la deformación. Varía esto. Estos A más B, este B, este C, que son los coeficientes de Joule. ¿Sí? Que es lo que me está dando el valor
del par o fuerza extrema de barra cuando yo indirectamente planteé el equilibrio en la estructura deformada, no en la estructura sin deformar. Ok. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial salió de ahí. Y la elástica, para calcular esos A, B, C, salió de ahí. ¿Sí? Bueno, gracias. No, por favor. Les pido, si tienen dudas, que sé que deben ser muchos, porque es un tema nuevo, no está bueno darlo por acá, pero bueno, no hay otra manera. La semana que viene vamos a seguir. Si ahora no las tienen definidas, léanlo, anótenselas y el martes que viene, antes de empezar la clase, nos dedicamos a responder y después seguimos. Ok, ¿Sí? profe. A ver, esperen porque hay chat y yo no sé si los chats no son dudas. No, no, eran del inicio de la clase. Ah, sí, sí, sí. Con respecto al trabajo práctico número 7 que se iba a entregar hoy, se los vamos a pedir la semana que viene. Así que bueno, ténganlo terminado porque ya también va a empezar a correr el trabajo práctico número 8 que es de inestabilidad del equilibrio. Bien, ¿alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, por favor, sí, para la semana que viene, fíjense porque vamos a seguir y cada vez, digamos, no se complica, pero hay que tener los conceptos más arraigados para poder seguir. ¿Sí? Entonces, por favor, les pedimos que la semana que viene vengan con las dudas, así las resolvemos, las evacuamos y seguimos con la clase. ¿Sí? Así que bueno, si no hay dudas, nosotros nos despedimos. Buenas noches, profe. Buenas Hasta noches, luego. profe. Buena semana. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.